de fuego, ¿verdad?, a la cual estamos expuestos, que dice el apóstol Pedro. Así es que vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos 15 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 15 al 19. Cuando estemos ahí, usted me confirma con una amén. Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versos 15 al 19. ¿Ya estamos ahí? Bueno, acompañando a nuestros hermanos que están de pie, vamos a estar de pie. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Padre, suplicamos para que en esta noche tu palabra, Señor, sea revelada a nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Que Él sea nuestro Maestro, que nos enseñe, Señor, y que podamos asimilar lo que hemos estado viendo por algunas semanas, para que cuando vengan los tiempos de aflicción, de angustia, de prueba, Señor, nosotros estemos ya esperándolas, estemos regocijándonos en medio de ello, pero también que estemos evaluando, Señor, por qué razón vienen, y también, Padre, que podamos encomendarnos a ti siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. La prueba de fuego, ¿verdad? Hemos hablado ya de la prueba de fuego que nos ha venido, que no debemos sorprendernos, es algo que debemos esperar como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Siempre estar esperándolo. Lo otro es que en medio de la prueba, mis hermanos, regocijarnos. Ahora, escuche bien, ¿verdad? Porque hemos estado hablando acerca de que esperemos la prueba, pero la prueba no nada más porque, no más porque sí, sino la prueba porque somos cristianos. Va a llegar, va a venir. Y dijimos que la prueba, esas situaciones difíciles van a llegar en el nivel o en la forma como nosotros estemos demostrando nuestro verdadero cristianismo delante de la sociedad. Porque si nosotros pasamos desapercibidos como cristianos ante la sociedad, entonces créanme que no vamos a sufrir más que como cualquier persona en el mundo sufre, ¿verdad? Sufren escasez, sufren de dolor porque se le murió a alguien, sufren por, no sé, perdieron el trabajo, etcétera, y la gente sufre, ¿verdad? Pero cuando la Escritura está hablando aquí, ¿verdad?, de esa prueba de fuego que nos sobreviene, que no nos sorprendamos, y el apóstol Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que han acabado de creer en Jesucristo, y que van a ser señalados y que van a ser perseguidos y a lo mejor encarcelados o hasta apedreados o muertos por causa de ser cristianos. Entonces a eso se refiere, ¿verdad?, cuando no nos sorprendamos, que en cualquier momento puede llegar la prueba. Y en aquel entonces había mucha hostilidad, ¿verdad?, mucho rechazo hacia el cristianismo, como lo hay en muchos lugares todavía en este planeta, y, ¿verdad?, en nuestros centros de trabajo, con nuestras propias familias, cuando nos hemos convertido, y muchos de ellos no. Van a haber señalamientos. De hecho, hay personas, ¿verdad?, que aunque tienen un conocimiento del cristianismo, muchas veces todavía nos siguen señalando. Por supuesto que, ¿verdad?, por hacer las cosas correctas. Entonces, dijimos también, ¿verdad?, que nos regocijemos, porque llevamos las marcas de Jesucristo. No porque, ¿verdad?, tengamos que pagar el precio por nuestra salvación. No, Jesucristo ya cumplió con ello. Nosotros no tenemos, el sufrimiento que vamos a padecer no es para terminar de pagar pecados, no, ¿verdad? Solamente dijimos que es como
Jesucristo no está aquí, pero si estuviera aquí, pues a Él lo apedrearan, a Él lo señalaran, a Él lo criticaran, pero como nosotros lo representamos a Él, como Él no está aquí, pero nosotros sí, entonces a nosotros no nos quieren. Y poníamos ejemplo, ¿verdad? Usted puede platicar muy bien con cualquier persona, pero usted cuando le empieza a decir que usted es cristiano y aquella persona a lo mejor tiene problemas con Dios, ¿verdad? Con Dios. Entonces, con su fe, y entonces empieza a tener problemas con usted. Mientras no sepa que usted es cristiano, todo va a ir bien. El asunto es cuando usted le descubre que es cristiano y le quiere hablar de Dios y se le va a oponer y va a tener problemas. Entonces, vemos que en realidad el problema no es con usted. El problema que muchas personas tienen es con Él. Por eso, si Jesucristo estuviera aquí, todavía le odiarían, todavía quisieran hacerle. Entonces, que nosotros llevamos, ¿verdad? O cumplimos un poco de ese sufrimiento por causa de Jesucristo. A eso se refiere la Escritura. Por eso debemos regocijarnos. Dice la Escritura que, creo que es Hechos capítulo 5, 41, donde dice que aquellos varones salieron, dice que después de que los azotaron, los golpearon, ¿verdad? Y salieron, dice que regocijados, salieron contentos de haber tenido por dignos de haber sufrido por Jesucristo. Mire qué lindo, qué bonito que nuestros hermanos se regocijan a sí mismo, ¿verdad? Que nosotros podamos regocijarnos. Cuando usted le digan lo que le digan y usted pueda decir, gracias a Dios, yo le he conocido y soy feliz. Así es que, y la gente no lo entiende. Y el tercero, ¿verdad? Hay que evaluar la prueba y ahí es donde vamos a empezar. Entonces, espera el sufrimiento, regocíjese en el sufrimiento, evalúe el sufrimiento. Entonces, cuando usted esté sufriendo, tiene usted que ver o que preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué viene este sufrimiento? El versículo 15 nos dice, así que dice, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Estas 4 maldades, mis hermanos, que es muy característico o muy típicas en una persona, ¿verdad? Que tiene un estilo de vida que no ha sido regenerado, ¿verdad? No van a tener problemas con matar personas, ¿verdad? Con asesinar a alguien, con robar a alguien, o cuando dice malhechor encierra muchas cosas, muchas fechorías, ¿verdad? Todo aquello que está fuera de las reglas, de la ley, etc. Entonces, todos esos son muy obvias, ¿verdad? Por lo menos esas 3. No sufra como homicida. Si usted asesina a alguien y sufre porque la ley lo persigue, ¿verdad? Lo van a meter a la cárcel o le quitan la vida, ¿verdad? Pues ya no se va a poder quejar. Pero si está padeciendo por lo que usted hizo, ¿verdad? Como dijo aquel que estaba crucificado al lado del Señor, dijo, nosotros realmente merecemos lo que hicimos. Y entonces, cuando nosotros hemos fallado, ¿verdad? No digamos, ay, estoy sufriendo por causa de Cristo. No está sufriendo por ser cristiano. No está sufriendo porque sea a causa de que usted es cristiano. Usted está sufriendo, ¿verdad? Por lo que hizo. Está pagando las consecuencias. Entonces, es decir, si me corren del trabajo por ser mal elemento, porque hago mal el trabajo, porque no soy responsable, no puedo decir me corrieron por cristiano, ¿verdad? Porque me odian, porque etcétera. ¿Verdad? Vamos a ser honestos y vamos a ser claros. Me corrieron porque soy flojo, se acabó. Y en la palabra del Señor nos dice que debemos ser, dice que todo lo que hagamos lo hagamos como ¿para quién? Como para el Señor, ¿verdad? Y cuando usted lo hace como para el Señor, aquellos que están a su alrededor, ¿verdad? Escuche bien y no tenga miedo, ¿verdad? Porque alguien por ahí le va a decir, ay, tú andas ahí usan una palabra, lambiscón, ¿verdad? O de barbero, ¿verdad? Porque anda quedando bien con los patrones. Pero si usted ya terminó de hacer su trabajo, ¿verdad? Y quiere, está desocupado y entonces el que es honesto se siente incómodo sin hacer algo cuando se le está pagando por el tiempo de estar ahí. Entonces, bueno, entonces no me voy a meter más en esa profundidad, pero vamos a evaluar el sufrimiento. ¿Por qué causa viene el sufrimiento? Porque muchas veces sufrimos, ¿verdad? Y pensamos, oh, esta prueba viene del Señor. Muchas veces es nuestra negligencia,
¿verdad? Hace algún tiempo que nos llegó un bill bastante alto de la luz, del agua, ¿verdad? Y empezamos a investigar por qué razón. Y entonces empezamos a echar la culpa al sistema, al distrito, ¿verdad? Del agua, y dijimos, son unos rateros. Y bueno, aunque lo son, no sé. Pero hay situaciones que tenemos que evaluar, dónde fallaron, dónde estuvo el fallo, ¿verdad? ¿Quién es responsable de eso? Y que muchas veces, ¿verdad? A veces tenemos que pagar, ni modo, ¿verdad? Nos toca pagar los platos rotos, pero el Señor, también dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que si antes sufríamos, ¿verdad? ¿Y por qué ahora en Cristo? ¿Por qué no sufrimos el agravio? Entonces, la palabra malhechor es para cubrir, ¿verdad?, todos los crímenes que no son mencionados en las primeras dos palabras, ¿verdad?, que dice si alguno padece como homicida, o sea, como un asesino, el otro como ladrón, ¿verdad?, el otro dice o como malhechor, ¿verdad? Eso cubre muchas otras cosas, dijimos. Entonces, estas primeras dos son bastante amplias, homicidio y robo. Y después, resumiendo el resto, dice, no sufra como un malhechor toda forma de impiedad, toda forma de pecado que se hace. Y después, dice, él añade otra palabra muy interesante. Él dice, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, usted va a conocer a gente, ¿verdad?, que siempre anda metiéndose en los asuntos ahí donde no lo llamaron, queriendo arreglar los asuntos de otros y no arregla los propios, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la Escritura. Podemos interpretarlo de otra manera. Tenemos que ir al tiempo en el que está sucediendo todo esto, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted con todo lo que en las últimas décadas, en los últimos años ha sucedido? Y que muchas veces el cristianismo, ¿verdad?, o las asociaciones religiosas muchas veces se levantan también en marchas, en protestas, y qué triste. Eso es vergonzoso, ¿verdad? Eso es lo que la Escritura dice aquí, que no debemos andar en eso. Entonces, para empezar, ¿verdad?, no tenemos que andar ahí alegando, pidiendo, peleando por algo que no nos corresponde, ¿verdad? Entonces, se han visto casos, lo he mencionado en algunas otras ocasiones, en California no hace mucho, ¿verdad?, aquellas marchas que se dieron, donde muchos cristianos terminaron en la cárcel. Eso es vergonzoso, ¿verdad? Y no por la causa de Jesucristo, sino por andar en esas revueltas. Entonces, a eso se refiere cuando no te entremetas. Deja que las leyes, los gobernantes legislen, que los que están a cargo, todos hagan su trabajo. Tú no tienes que ir y decirles cómo lo hagan, que por supuesto, ¿verdad?, llega el tiempo en el que tienes derecho a votar, y creo que estamos en ese tiempo ahora. Entonces, ahora, conocemos personas, ¿verdad?, que quieren arreglar lo de otros. Otros conocen a estas personas con otro nombre, ¿verdad?, como metiche, ¿verdad? Entonces, algunas personas creen que eso significa una especie de alguien que se mete en problemas, alguien que es problemático. Algunas personas creen que significa también como un revolucionario que quiere arreglar las cosas que el gobierno no puede. Por ejemplo, han habido levantamientos, y como le explicaba acerca de esos casos que han habido, donde la iglesia también, ¿verdad?, se involucra. Hace muchos años había un personaje aquí, o lo hay todavía, ¿verdad?, pero que tenía el liderazgo de una alianza de pastores muy grande, y nos invitaba seguido, y que quería que él llevara a la iglesia a marcha y todo eso. Y le dije, perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo con esas cosas, no apoyo eso, las revueltas, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con la política, no me gusta la política, esa parte de lo que nosotros enseñamos. Así es que, y decidimos no, ¿verdad? Y yo creo que hay muchas iglesias también donde los pastores con sensatez, ¿verdad?, apoyados con lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, ellos no andan en esas cosas. Entonces, esa palabra también dice en griego, ¿verdad?, episkopoises, que tiene que ver está bastante larga y rara porque son palabras compuestas, pero que tiene que ver, ¿verdad? Entonces, los que estudian la profundidad de esto, los léxicos dicen, ¿verdad?, los que van con la idea exacta del que estaba escribiendo, qué era lo que quería transmitir a los demás,
al menos para nuestros tiempos. Entonces, dicen que es alguien que se mete en cosas que le pertenecen a alguien más. Entonces, alguien que se mete o supervisa las cosas que le pertenecen a alguien más, de la cual no tiene ninguna autoridad o no se le ha dado autoridad para que ande supervisándolas. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:11, Pablo le dice a los de Tesalónica, le dicen que tienen que hacer su ambición el vivir una vida en silencio y ocuparse de sus propios negocios, de sus propios asuntos, trabajar con sus manos, así como dice, les mandamos. Entonces, no tienen que causar problemas, ni tienen que ser metiches, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas lo que el apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica. Entonces, no tiene que agitar una sociedad, tienen que llevar una vida en silencio, tienen que estar ocupados en sus propios negocios y trabajar con sus propias manos. Cumplan con sus trabajos y aléjense de otros asuntos. Entonces, en segunda a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo también le dice: porque vimos que algunos de vosotros están llevando una vida indisciplinada, no trabajando, sino actuando como gente que se entremete en lo ajeno. Me estoy entreteniendo un poquito más, ¿verdad?, en todos esos que se entremeten, ¿verdad?, porque las otras dos dijimos que lo entendemos muy bien. Un homicida, un ladrón, por ejemplo, alguien que tenemos que hacer las cosas correctas. Por ejemplo, si usted tiene un accidente, ¿verdad?, especialmente en algún parking donde los carros están solos, usted llega y golpea un carro, ¿verdad? ¿Usted qué hace? ¿Se queda, espera, deja una nota o se da la fuga? Al cabo nadie me vio, ¿verdad? Me voy. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aunque hayan pérdidas, aunque usted lleve las de perder, aunque usted tenga que sufrir por el pago, fue un accidente, usted lo golpeó, usted lo paga. Eso es lo honesto, eso es lo correcto. Y en haciendo lo correcto, eso es justicia, porque justicia es hacer lo que es correcto, aunque usted lleve pérdidas, pero usted va a estar más contento. Hace poco yo traía el carro viejo, ¿verdad?, y se me atravesó un pick-up. Yo iba de reversa y el pick-up estaba así como atravesado y no se movió, y entonces yo le di en su defensa, ¿verdad? Y entonces, híjoles, me di para enfrente y el muchacho se bajó, y entonces le dije: no te preocupes, a mi carro no le pasó nada. Yo era el culpable, ¿no? Entonces, a mi carro no le pasó nada, y en serio, no, al carro viejo no le ni un rasguñón. Y la defensa de un pick-up alto, que le dio con el cuerpo del carro, quedó así como rayado. Y entonces le dije: aquí está mi información, y entonces como que la pensó. Alguien más se acercó y dijo: no es nada, dijo, no pasó nada, no hay sangre. Entonces, bueno, gracias a Dios el muchacho dijo: está bien, dijo, no pasó nada, ¿verdad? La pintura que traía rayada ahí, de hecho, ya era de otro color, como que era de otro carro, pero no del carro que yo manejaba. Entonces, pero yo estaba dispuesto, ¿verdad? Si quieres agarrar, quieres meterlo. Él estaba asustado porque dice que lo acaba de sacar del dealer. Le dije: si cambias de parecer, aquí está mi teléfono, llámame, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que asumir. Entonces, tenemos que aprender a ser honestos. Cuando alguien, escuche bien, porque han habido casos también, y los he conocido de cerca. Cuando alguien lo golpea a usted manejando y en su carro, ¿verdad? Y entonces alguien lo golpea, ¿qué hace usted? Lo correcto es pedir, cambiar información, y usted reclamar pues que le paguen eso es lo justo, es lo correcto, ¿verdad? Pero ¿qué si la persona venía borracha y no traía aseguranza y no traía licencia? Porque hay muchos casos así. ¿Qué hace usted? Y le dicen: por favor, no llame a la policía, porque usted tiene que llamar a la policía. Eso es lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque esas personas saben que no deben andar manejando ni en esas condiciones. Entonces, si usted lo deja ir, más adelante puede ir y matar a una familia. Y entonces eso carga en la conciencia de aquel que no hizo lo correcto cuando debió haber hecho lo correcto. Entonces,
¿verdad? Por eso le digo, tenemos que aprender a hacer lo que es correcto, aunque eso incluya pérdidas. Entonces, estamos hablando de esto. Vamos más adelante. Es el mismo pensamiento de meterse en lo ajeno, metiéndose en cosas que no nos competen, pero parece que mientras que aquí, ¿verdad?, de manera específica está hablando también de las mujeres, escuche bien, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo es específico, también le dicen que las mujeres sean castas, sean honestas, no anden metiéndose, más bien dice que las mayores deben enseñarle a las mujeres más jóvenes, ¿verdad?, a cómo deben sobrellevar un matrimonio, a respetarse, especialmente, bueno, aquí las viudas, ¿verdad?, que ya no tenían marido, ya no tenían a quien rendirle cuentas, y entonces se andaban por ahí, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo les llama la atención. Entonces, en cuanto a eso también, ¿verdad?, a esas mujeres que siendo viudas ya no tenían nada que hacer y que entonces andaban por ahí flotando de lado a lado, metiéndose en otras casas, ¿verdad?, cuchicheando y llevando chismes y todas esas cosas. Esto no es de las eras de nosotros, esto es desde muy viejo, ¿ok? Así es que todas estas cosas, el apóstol Pablo nos está enseñando, bueno, en este caso el apóstol Pedro. Entonces algunas personas creen que el apóstol aquí está hablando, ¿verdad?, de involucrarse en una actividad. Dice, pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy sufriendo? Si usted está viviendo su vida cristiana, viviendo una vida piadosa, virtuosa, presentando a Jesucristo en toda oportunidad que se le da a usted, pero está trabajando en silencio con sus propias manos, siendo fiel en su tarea, siendo un ciudadano noble, está en toda la manera posible, siendo responsable en cumplir con su trabajo dentro de la cultura, dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces no haciendo una fuerza revolucionaria ¿verdad? Y usted es perseguido, es por causa de la justicia, ¿verdad? Si usted está siendo un cristiano verdadero y está teniendo ese tipo de pruebas, usted debe regocijarse y usted, vamos a decir, está bien, ¿verdad? Porque está sufriendo por causa de la justicia. O sea, por estar haciendo el bien, usted está sufriendo. Por estar haciendo lo correcto, usted está sufriendo. Por decir la verdad, usted está sufriendo. El Señor Jesucristo sufrió, padeció, murió por causa de justicia, por hacer lo correcto, por decir lo correcto. Entonces tenemos que aprender a decir lo correcto siempre. Entonces, si sufres como homicida, el gobierno viene, te castiga. Si sufres como ladrón, él también, ¿verdad? Te persiguen, te meten a la cárcel, tienes que pagar multas, tienes que hacer trabajos, ¿verdad? Algunos comunitarios, otros los llevan ya a hacer trabajo de una sentencia. Entonces, cuando es por una ofensa criminal, ¿verdad?, y el gobierno te mete a la cárcel, no debemos ni de quejarnos. Entonces, si es por esas causas, por andar ahí haciendo cosas malas, diciendo que somos cristianos, pero haciendo cosas malas y nos meten a la cárcel, ¿verdad?, debería darnos vergüenza. Dicen que un día en una iglesia, al salir ahí en el parque, dice, estaban dos peleándose. Aquí no pasó, ¿verdad?, en otra iglesia. Entonces el pastor, viene un hermano y le dice, pastor, venga, haga algo, mire, el hermano fulano y el hermano sutano allá se están agarrando el chongo, dijo, en el parking lot. Y entonces dijo, ¿y qué quiere que haga? Dijo, no, pues que vaya y los ponga en paz. Dijo, llamen a la policía, dijo, ¿por qué? Porque si fueran hermanos, si fueran cristianos, si fueran hijos de Dios, las cosas se arreglan diferente como la Escritura dice, pero ellos se están comportando como mundanos, como gente que no ama, como unos impíos, como unos pecadores. Pues que venga la justicia de allá afuera, ¿verdad? Que sea la policía la que arregle esos asuntos. Y entonces, bueno, los metieron a la cárcel, ¿verdad? Y están llamándole al pastor que fuera, ¿verdad?, y que lo sacara. Y dijo, no, déles ahí 3 días, dijo, o es más, ¿cuánto cuesta dejarlos ahí un mes? Dijo, que se compongan, ¿verdad? Entonces, cuando es por andar de revoltoso y esas cosas, por supuesto que debería darnos vergüenza. Entonces, es lo que el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? Entonces, pero si sufre por cristiano, ¿verdad?, que andas predicando la palabra y en zonas prohibidas y que viene la policía y te lleva, gózate, ¿verdad? Eso es algo bueno y no es vergonzoso, ¿verdad?, padecer como cristiano. Entonces, usted dice, estoy sufriendo, pero ¿por qué estoy sufriendo? El verso 16 dice, pero si alguno padece o sufre como cristiano, en otras palabras, si sufre simplemente por ser cristiano,
no se avergüence porque está haciendo las cosas correctas, lo que agrada a Dios. Entonces la implicación es, si usted está sufriendo porque usted es un homicida, un ladrón, pues bien merecido lo tiene. Entonces, es un término, ¿verdad? Dicen que el cristiano, mis hermanos, leemos ahí en Hechos capítulo 11 que a los cristianos se les llamó por primera vez. Ahí en Antioquía se les llamó cristiano por primera vez. Pero sabe que en el comienzo no es que los cristianos querían ser llamados así. Ellos se conocían como la fraternidad, los hermanos, los del camino, los santos, de otras maneras. Pero entre ellos no se atrevían a decir, oh, yo soy cristiano. No, sino que eso fue como un, ¿cómo le llaman? Algo un estigma que les dio el mundo, la gente que odiaba a los cristianos. Así es que en una forma de rechazo, de mofa, le decían, estos son cristianos, ¿verdad? Y en el capítulo 26 también de Hechos, el rey Agripa, cuando le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, se lo está diciendo como, por poco me persuades a... ¿verdad? Era como una ofensa eso, era como algo para hacerlos sentir mal a los hijos de Dios. Entonces, pero si sufres como cristiano, no te avergüences. Entonces, al principio ellos asumieron pues ese nombre, ¿verdad? Que al primero era algo despectivo por parte de los hombres. Hay una razón más en el versículo 17, porque es el tiempo del juicio. Y dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y este es un versículo bastante interesante. Usted debe regocijarse en la fortaleza del Espíritu, y debido a que usted está añadiendo al peso de su recompensa eterna, porque hay recompensa en el sufrimiento por causa del reino de Dios. Todo lo que entre más usted padezca por ser un hijo de Dios, por llevar la palabra, el galardón es mejor. Entonces después él añade aquí, usted debe ver ese sufrimiento como una señal de que el fin está cerca. Y entonces es tiempo de limpiar la casa de Dios. Entonces esta es una afirmación importante. En los versículos un poquito atrás, en el verso 7, ¿verdad? Donde comienza a decir que más el fin de todas las cosas se acerca, el fin de todas las cosas está cerca. Entonces él dice en el verso 17, es el tiempo del juicio. Pedro dice, ya es el tiempo para que el juicio comience. ¿Y en dónde comenzó? Bueno, comenzó en la cruz. Ahí es donde se nos hizo juicio a nosotros, donde Jesucristo pagó la culpa suya y la mía. Ahí comenzó absolutamente todo. Entonces, ¿cuál será el juicio para aquellos que no creen? Aquellos que son de Dios están siendo juzgados, probados para quitar la cizaña, están siendo sacudidos, estamos siendo purgados para que se nos quite toda la escoria, todo lo malo. Entonces la iglesia siempre está en el proceso de ser purgada y ser purificada. Es por eso que la iglesia, mis hermanos, ¿usted conoce alguna iglesia donde no haya ningún problema, donde nunca haya habido ningún problema, donde nunca hayan tenido ninguna diferencia, donde nunca haya habido una disolución? ¿Conoce alguna usted? Hay quienes andan buscando la iglesia perfecta, ¿verdad? Y bueno, ahí cuando la encuentran nos echan un grito para ir a descomponerla, porque, ¿verdad?, es perfecta hasta que llegamos nosotros. Entonces, todo decía uno de los hermanos que estábamos discipulando, dijo, todo lugar donde haya seres humanos van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber diferencias, van a haber desacuerdos. Entonces, en la iglesia ha sufrido, ha padecido todo esto, ¿verdad? El enemigo, y sabemos que tenemos un enemigo, y ese enemigo es el que se encarga de levantar esa revolución en contra de la iglesia. Y esto es lo que estuvimos enseñando acerca de lo que el apóstol
Pablo enseñó a los de Éfeso en el capítulo 6, ¿verdad? La lucha contra quién la tenemos. Y es que la guerra espiritual ha sido desde que Jesucristo se fue hasta nuestros días. Y es por eso que la iglesia continúa todavía en todo esto. Pero hay decisión que nosotros debemos hacer y que debemos de tener en cuenta, de considerar estos puntos que estamos viendo. Que la prueba, por ser cristianos, la prueba es inevitable, nos va a llegar y tenemos que estar esperándola. ¿Y qué más? Bueno, ya una vez que llegue tenemos que regocijarnos en ella porque va a haber sufrimiento. Sufrimiento por causa de que somos hijos de Dios. Porque, ¿qué pasa? Escuche bien. ¿Qué pasa cuando usted tiene a sus hijos bien consentidos? ¿Verdad? Hay papás que dicen que no, tienen hijos favoritos. No, y no me quiero meter en problemas, pero ¿sabe qué pasa? Y tenemos, ¿verdad?, apoyo bíblico. Vemos ahí a Jacob con 12 hijos, pero había uno al que lo vestía mejor, le hacía vestiduras especiales y todo ello. ¿Y qué es lo que provocó? Provocó que todos los demás quisieran matarlo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que el diablo siente cuando uno pasa a ser hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios, somos los favoritos de Dios. ¿Quién es el favorito de Dios aquí? Todos, hermanos, todos somos hijos de Dios. A todos Dios nos oye, todos hemos sido lavados con la misma sangre preciosa, ¿verdad? Él nos perdonó. Entonces, todos somos los hijos favoritos de Dios. Amén, ¿le parece eso? Y entonces el enemigo está enojado, ¿verdad? Y viene y nos hace maldades y quiere que caigamos de la gracia de Dios. Entonces, es por esa razón la guerra, la lucha constante que tenemos. Por eso el apóstol Pedro dice, regocíjense porque son hijos de Dios, regocíjense, pásenla, evalúen por qué están padeciendo eso, ¿verdad? Si realmente lo merecen, pues, ¿verdad? Pues ni modo, aguántese, en otras palabras, ¿verdad? Pero si realmente por ser cristiano, usted debe estar gozoso, ¿verdad? Porque es parte de la justicia que se está haciendo. Entonces está sufriendo por causa de hacer lo correcto, por causa de la justicia. Entonces el juicio llega a la casa de Dios. Quisiera terminar esta noche, pero es bastante larga la información que tengo para ello. Hay una especie de analogía, ¿verdad?, que hay en Ezequiel capítulo 9, verso 6, cuando Dios quiere la limpieza de toda la tierra y comienza diciendo, comienza en Israel, comienza ahí en el santuario, ahí que comience la limpieza, porque en el capítulo 8, si no estoy mal, ahí donde dice que aquellas mujeres estaban endechando a Tamuz y que los ancianos dentro del templo, dice que estaban adorando al Dios Sol, dentro del santuario de Dios. Esa es la visión que tiene Ezequiel estando allá cautivo, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en Israel. Entonces, todas esas cosas, cuando Dios en el capítulo 9 dice que quiere limpiar toda la tierra, dice que tiene que empezar la limpieza en su santuario. Entonces, siempre la limpieza, mis hermanos, va a comenzar en la casa de Dios. Entonces, cuando Dios va a hacer algo en la tierra, y que es su voluntad perfecta, que todo hombre sea salvo, pero quiere que sus hijos seamos santos, seamos santos. Entonces, la iglesia, cuando es purgada es sido limpiada, y usted ve a la iglesia que ha sido perseguida, encuentra a la iglesia pura. Entonces, hay lugares donde la iglesia sufre la persecución, donde los matan por ser cristianos. Esa iglesia es pura. Aquí estamos muy contaminados porque no hay persecución. La única persecución que tenemos, pues, será el de la renta, será el de otras cosas, pero por ser cristianos, no creo. Entonces, no hay sufrimiento. Pudiéramos decir que en realidad, por ser cristianos, nosotros estamos sufriendo. ¿Qué es lo peor que nos pueden decir en el trabajo? Ya les dije lo que me dijeron a mí. Perro, me dijeron. ¡Wow! Ya, perro viejo, ¿eh? Entonces, es todo el sufrimiento que podemos tener. Que alguien se mofe, que alguien se burle, que nos diga, ay, aleluya, ¿verdad? Y entonces, quiero, ¿no? En el trabajo hay quienes lo respetan a uno, pero hay quienes, como aquel juez injusto, ni teme a Dios ni respeto a hombre, ¿verdad? Y por ser chaparro, pues menos, yo creo. Entonces,
pero no espera uno que lo respeten. Entonces uno sigue dando testimonio de lo que uno es, ¿verdad? Y hay quienes lo escuchan y hay quienes no lo escuchan. Entonces Pedro interpreta libremente las palabras cuando él dice, si el justo, dice, con dificultad se salva. Y dificultad, mis hermanos, se refiere al tiempo difícil que la persecución trae al creyente, que nuestra salvación trae persecución por ser cristiano. Pero eso es algo que nosotros no estamos viviendo. ¿Qué tipo de prueba hemos pasado por ser cristianos? ¿Lo han metido a la cárcel por ser cristiano? ¿Lo han querido apedrear por ser cristiano? ¿Lo han querido linchar por ello? Aunque déjeme decirle que aquí en nuestra América, no Norteamérica, en América, refiriéndome a algunos países donde a los cristianos los han agarrado a machetazos, los han apedreado, han matado familias, sí los han. Sí hay lugares donde el paganismo se levanta en contra del cristianismo, ¿verdad? Donde hay lugares donde un cristiano llega y la brujería predomina y se convierte en una guerra. Entonces, un punto final, espere el sufrimiento, regocíjese en el sufrimiento, evalúe, ¿verdad?, el sufrimiento. Y en cuarto lugar, encomiéndese a sí mismo a Dios. Encomiéndese a sí mismo a Dios. Y escucha bien, porque un hombre impío no puede encomendarse a Dios. Un hombre pecador no puede encomendarse a Dios. Dicen que creen en Dios, pero no pueden encomendarse a Dios. Nosotros sí, porque somos hijos de Dios. Y a un pecador, Dios lo escucha cuando hay arrepentimiento. Pero de ahí que, nomás porque quiere que sucedan cosas, por eso mucha gente viene con nosotros, para que nosotros intercedamos por ellos. Y cuando vienen, esa es la oportunidad para nosotros decirles, tú también puedes. Y usted empieza a hablarles de la palabra, ¿verdad? Y ya sea que la palabra penetre, y ya sea que no, ¿verdad? Pero la lucha se hace. Esa es la oportunidad que Dios nos da. Entonces, el cuarto lugar dijimos, encomiéndese a sí mismo a Dios. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa frase, de modo que los que padecen, quiere decir que de modo, es porque usted está, o los que están pasando, ¿verdad? Tienen esa perspectiva verdadera de sufrimiento, todo lo que acabamos de resumir ahora. Entonces, debido a que usted ahora entiende el sufrimiento, usted ahora entiende que todo esto es remedial, es corregible, ¿verdad? Correctivo. La purga o la limpieza que Dios nos da, la prueba que Él permite que nos llegue, nos instruye. Entonces entendemos que Dios usa absolutamente todo eso para probar nuestra fe, para ver qué tan fiel somos. Yo creo que hay una ilustración hace tiempo que a lo mejor usted recordará y ya lo habrá escuchado, ¿verdad? Están en un lugar donde hay guerra, ¿verdad? Y entonces hay una iglesia que se reúne ahí a escondidas y llega el ejército y entran, y entonces pues el pastor estaba al frente y pasan y se ponen hasta al frente, ¿verdad? Y luego dicen, todos los que realmente son cristianos, dijo, pasen al frente, ¿verdad? Y están con las armas así. Y entonces allá pasó, bueno, el pastor ya no podía irse porque ya estaba al frente. Y allá pasó la ancianita que limpiaba la iglesia, ¿verdad? Pasó para el frente y unos dos hermanitos y dijo, nomás ustedes, dijo, ¿y los demás qué? Dijo, nadie decía nada, dijo, los que no son cristianos váyanse. Y pues, corredero. Y una vez que se fueron, entonces dijo el general, ahora sí,
ya estamos puros hijos de Dios, vamos a adorarlo. Yo creo que ya lo había escuchado antes, a lo mejor de una manera diferente, ¿verdad? Pero ¿qué prueba? Imagínese usted, pensaron que les iban a quitar la vida y yo creo que estaban pensando en su gallo y su gallina, que y ahora ¿quién les va a dar de comer? No lo dije por usted, ¿verdad? Entonces, la pregunta, ¿estamos sufriendo la voluntad de Dios? Y lo otro es, dice, encomienda. Esto es como depositen. Y depósito es cuando usted va al banco, ¿verdad? Y hace un depósito. ¿Y por qué lo deposita? Porque ahí lo van a guardar bien. Entonces, al fiel creador, ¿por qué? Porque vamos a depositarlo ¿en quién más podemos confiar? Dios. Él es el Todopoderoso. Entonces, ¿qué mejor lugar donde pueda ser cuidado nuestra alma? Hay un cántico muy bonito que dice, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, ¿verdad? Y entonces habla acerca de que nosotros le hemos entregado todo a Él. Entonces, enfrentemos todo lo que venga. Termino con este pensamiento acerca de un hombre que vivió hace muchos años, acerca de Geoffrey Bull. Dice que a los 30 años de edad, allá en China, él había estado bajo la cautividad de los comunistas chinos. Usted sabe que en China tardó siglos para que la palabra pudiera entrar. Y dice que durante 3 años y 2 meses él estuvo cautivo. Parte del tiempo él estuvo, escuche bien, capturado en confinamiento solitario. Él había sido amenazado, casi muriendo de hambre. Había sido golpeado, sujeto a las técnicas infernales de lavado de cerebro, que solamente los que han vivido eso saben de qué se trata. Él se estaba aferrando desesperadamente a algún poder de objetividad en su cerebro. Al hacer una ocasión, dice que hizo un estudio especial de los 6 tipos diferentes de mosquitos en su celda. Simplemente eso era para mantener su sensatez, para no perder el sentido y la cordura. En el medio de todo esto, él compuso un poema muy largo, que es una oración. Esta fue su oración en medio del sufrimiento horrible. Él dijo, no dejes, querido Dios, y esto solamente es una parte, no dejes, querido Dios, que tu rostro se oscurezca, ni el sentido de ti parta. No dejes que la memoria de tu palabra se desvanezca dentro de mi corazón. No dejes, Señor, que mi espíritu se adormezca mediante la sociedad o los temores. No dejes que mi corazón sucumba ante la duda y guarda mis ojos de lágrimas. No dejes que la distancia se meta conforme los meses y años se incrementan. No dejes que la oscuridad me envuelva. No me dejes perder tu paz. No dejes que la presión del enemigo aplaste mi amor hacia ti. No dejes que el cansancio y el ay eclipse tu victoria. Y esta última parte, porque tu gozo es mi gozo y mi esperanza tu día. Y tu reino, Dios de gracia, nunca terminará. Hermanos, nosotros debemos vivir ese tipo de confianza. ¿Ha pensado usted en que algún día a lo mejor se nos prohíba ser cristianos? ¿Se nos prohíba reunirnos? ¿Se nos prohíba predicar? ¿Se nos prohíba practicar nuestra fe? Quizás no estamos en uno de esos lugares, pero si eso llegara a suceder, que nosotros apoyados en esta palabra podamos vivirlo. Me faltó decirles, ¿verdad?, que cuando Esteban estaba siendo apedreado, creo de una manera muy personal que cuando una persona está muriendo, Dios lo capacita de una manera especial. Y creo que Esteban tenía eso. Mientras sentía las pedradas que estaban arrebatándole la vida en esta tierra, él de una forma serena podía ver el cielo y expresar lo que decía. Dice que aquellos que estaban viéndolo veían en él el rostro como de un ángel.
Y él decía, Señor Jesús. Él primero expresó y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a su lado. Y luego dijo, Señor, no imputes estos pecados. El Señor Jesucristo encomendó Él mismo su espíritu a Dios, quien lo podía, que así mismo nosotros podamos encomendar nuestra alma al fiel Creador en los tiempos de dificultad que no vivimos. Oremos, Padre. Gracias te damos, Señor. Tu palabra, Señor, es tan bella, tan hermosa, nos llena. Y cuando revisamos, Señor, estos estudios tan poderosos para nuestra vida, que en realidad nos descubren ese cristianismo que nosotros muchas veces vivimos tan superficial, porque no hemos estado al nivel de aquellos que han sufrido, que han experimentado el verdadero sufrimiento. Entonces podemos decir que en realidad ni estamos atribulados, ni estamos angustiados, ni estamos en problemas. Estamos tan cómodos. Y por esa razón, Señor, por esa razón, te fallamos tanto. Te pedimos perdón por tantas veces, Señor, que hemos menospreciado el estar aquí en tu casa. Por tantas veces que hemos menospreciado el servirte. Por tantas veces que hemos menospreciado el guardar nuestra vida en santidad para ti. Perdónanos y límpianos. Y aquí está nuestra vida, Señor. Es tuya. Que ahora no seamos nosotros los que nos ciñamos, sino que seas tú, como le dijiste al apóstol Pedro, que antes iba donde querían. Nosotros todavía seguimos ciñéndonos nosotros porque vamos a donde queremos. Tú eres Señor, pero no te obedecemos. Perdónanos. Perdónanos. En esta noche, Señor, queremos poner toda ansiedad. Queremos interceder por aquellos que no están con nosotros. Queremos pedirte y suplicarte, Señor, por aquellos que envían sus peticiones. Queremos pedirte, Señor, que tú nos escuches. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar